después del secuestro lo que me mantuvo vivo fue Dios, mi familia, rezar todos los días y visualizar siempre que iba a pisar otra vez la cancha. ¿Te traicionó algún amigo del fútbol? Sí. No tengo tanto demonio interno, pero sí lucho contra de repente que se te cruzan malos pensamientos. A ver. 5. Bien, venís bien, Rubén. 1, 2, 3, 4, 5. Decisiones financieras. Financieras. Compra que te arrepentiste de no haber realizado. Siempre tuve claro eso, ¿eh? ¿Por Que qué? yo dejara el fútbol y no el fútbol a mí. Por el- Es un gusto y un placer enorme. Estamos contentos con todos los invitados de esta temporada. Felices. Siempre lo tuvimos claro en la mente lo que queríamos hacer para romper barreras y lo estamos logrando. Hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado que nos encanta y que gracias a Dios cumplió su palabra. Así que bienvenido. Rubén Romano. ¿Qué tal, Germán Sol? Un gusto, como siempre. Gracias por venir. Primero me gustaría llevarte a lo previo de tu retiro, porque sé que tu proceso quizás fue un poquito más orgánico porque enseguida, después del retiro, te pasaste a trabajar. Pero ¿lo tenías planeado? ¿Cómo pasaste esos últimos años? Sí, mira, yo del 88, 89, cuando termino un año con Ricardo Lavolpe como técnico en Atlante, él se va a Chivas. Yo ya decidía que mi carrera iba a seguir por ese rumbo, ¿no? Lo de técnico. Y empecé a hacer la carrera mientras jugaba. Y así fue ¿Acá en el pasando. Endit? Acá en México, sí. En México. Iba a Puebla y el último examen lo di acá en México. Okay. En Puebla lo hice yo. Y aproveché ese momento, aproveché a tener un técnico que enseñaba, que te apasionaba el verlo mover cosas y explicarte por qué una cosa, por qué la otra. Sí, me apasionó mucho y bueno, gracias a Dios tenía para seguir jugando, querían que siguiera jugando, pero yo ya había tomado una decisión. Siempre lo tuve claro eso, que yo dejara el fútbol y no el fútbol a mí. ¿Por el físico? ¿Ya estabas cansado? ¿O era una cuestión de que querías...? Era cuestión de yo querer dejarlo el fútbol en un momento importante. Y lo dejé haciendo 13 goles y... Figura. ¿Qué edad tenías ahí? 35 años, iba a cumplir 36. Era joven. Sí, 36 cumplía justo cuando terminaron el campeonato. Entonces, pero también sabía que Ricardo me quería de auxiliar. Entonces, como que se facilita un poco más también las decisiones. Y bueno, a partir de ahí ya empecé a trabajar con él. Duramos muy poquito en Atlante, duramos mucho menos en América, mucho menos. Pero yo era un técnico para Ricardo dentro del campo de juego. Esa era mi pregunta. Vos ya desde que estabas Sí, jugando ya ya tenías esa cabeza analítica. Sí, entonces Ricardo me decía algo y yo ya tenía... Lo ayudabas adentro. Tenía la idea, es decir, de repente siempre un técnico necesita otro técnico allá adentro. Siempre, lo dijo A también veces Jorge. Se necesitan más, pero Obviamente. siempre uno adentro del campo... Porque de repente es muy complicado modificar cosas con tanto griterío, con la gente. Entonces siempre uno que entienda un poquito más... Es mejor darle la indicación a uno A y que él la uno o a transfiera. dos, que son los que más o menos te manejan o saben lo que uno busca, ¿no? Y hablando de Ricardo, fue una de las grandes influencias en tu forma de trabajar. Sí, yo Aprendiste muchísimo con él. Yo siempre lo digo y lo repito cada rato, más allá de que después yo tengo mis maneras Formas de ser. manejar un grupo, de manejar la prensa, de conducirme con todos. Él es más explosivo, es mucho más fuerte. Sí. Yo tengo, de repente, manejo las dos cosas, ¿no? Claro. Sí, cuando tengo que ser fuerte, soy fuerte. Cuando tengo que Bajarle buscar la un forma, poquito. le bajo unos cambios. Pero sí, tácticamente para mí fue el mejor que tuve. Sí, el que más me enseñó. Y si pudieras volver el tiempo previo a un punto, no sé si uno o dos, porque tuviste muchos momentos buenos en tu carrera, ¿cuál sería, como decir, este fue un momento que a mí me quedó para siempre y nunca se me fue, como jugador, Como jugador primero. No, bueno, como jugador, y Atlante, León, donde nacieron mis hijas, tuve 2 años muy buenos. Cruz Azul también, me lastimé, me fracturé el dedo del pie. La verdad que no tuve tantos malos momentos, salvo que en algún momento por ahí el Necaxa, que lo repetí 3 veces, que pertenecía a Televisa y que Claro. te obligaban a ir a jugar ahí. Antes era más, ahora uno
tiene sus derechos y Decide más hoy, el jugador hoy de fútbol. decidís. Sí, claro. Claro. Antes no decidías, antes Claro. te decías, ¿sabes qué? Jugás acá y jugás acá. Claro. Y hubo un momento que me cansé. Y en el momento que me cansé dije, no, ya no juego más acá, me quedo parado. Apareció la oportunidad de ir a San Lorenzo Almagro, volver a Argentina un año a préstamo. Sí, Y jugué en San Lorenzo con Bora Milutinovic. con Bora. Sí, sí. Qué increíble. No, grandes técnicos tuvo Bora, Ricardo, aprendiste Sí, bastante. tuve muchos técnicos importantes. El Bambino Veira. Bambino. El Bambino. Me tocó, sí. Y a lo largo del tiempo empezaste a trabajar con Ricardo, o sea que casi ese proceso del que hablamos nosotros del retiro, las rutinas seguían siendo parecidas, porque Sí, se vos te estaba seguías dentro del levantando fútbol. temprano, seguías yendo a trabajar, no te quedabas en tu casa, o sea, Sí, esas porque después rutinas. vino Atlas y tuvimos un año completo donde se empezó a sacar jugadores importantes. Entonces trabajabas muchísimo. Y hasta que, claro, sí, hasta que ya tomé la decisión de dirigir yo solo. Y ahí, al toque vas a trabajar o después te quedas. Yo lo que quiero saber es en qué momento, por ejemplo, de esos procesos que vas del entrenador al trabajar, ¿hubo un momento donde tuviste algún vacío, una bollada y que dijeras, me quedé en mi casa y ahí recién me cayó el 20? También Como pasó. jugador. Como jugador. Como jugador en Atlante tuve una Que te pelea. paraste. Cuando se fue sí tuve 6 meses parado. Y ahí, Y entrenaba duro y me metí a lo del curso. claro. Me metí muy fuerte en ese momento. Pero la realidad es que no tuve tantos malos momentos de ese... Qué suerte, Porque, qué suerte. sí, no, hay que tener, a ver, en el fútbol y en la vida hay que tener una dosis de suerte. Sí, Si no por la supuesto. tenés, a ver, la he tenido como jugador, Y la pero no la he sacaste. tenido como técnico en títulos. Todavía. ¿Eh? Todavía. Todavía. Igualmente el hecho de dejar de jugar, toda esa adrenalina que gastamos entrenando, jugando, compitiendo, no es lo mismo siendo entrenador o auxiliar. Es diferente esa adrenalina. Digo, el hecho de haber dejado de entrenar, ¿te pegó un poquito o no te pegó nada? No me pegó, Nada. a ver, cuando tomé la decisión Ya estaba. era radical. Claro. Es no jugar más a la pelota. Claro, Es eso. decir, no jugaba ni picados, ni me enganchaba en nada. No. Se terminó. Sí hacía ejercicio, corría. De repente en algunos fútbol, tenis me metía con los... Porque aparte jugadores, claro. los exjugadores eran Obvio. compañeros míos. Obvio, tenías 30 y pico Y de después años. viene la otra etapa cuando arranco de técnico, que también es complicada, porque cuando yo me retiro, cuando yo me salgo de Ricardo, yo no tengo equipo. Yo tomé la decisión de irme Solo. y arrancar mi idea sin tener nada, que iba a ser complicado también. Tenías pensado solamente trabajar solo, pero Sí, no es que ya tenías dos, en tres el momento- opciones No, arribadas. nada, ya era el momento de abrirme. Claro, Aparece en su momento Toño García claro. y me dice que quería hacer una dupla con Javier Aguirre para el Atlante. Yo, bueno, le dije que sí, que yo ya estaba libre, que yo estaba decidido a iniciar mi carrera. Y no sé qué pasó, que no se dio. Él dejó a Mejía Barón en Atlante, pero él me recomienda con Celaya. Con Ah, ok, técnico de y Celaya, arrancás con Celaya. Con Fernández. Sí. Sí, Y ahí empieza mi historia, Claro. porque la realidad es que voy a un equipo donde tenía jugadores que habían jugado conmigo, de Atlante. Conocí. Entonces al principio era Pero eso complicado. también es un proceso, ¿no? Porque No, complicado. te pasó a vos también con No, el complicado turco. porque Sí, dirigís sí, con el corazón y no podés dirigir con el Exacto. corazón. Es Exacto. Y después complicado. tuve un par de enemistades, ¿no? Porque se ¿Cómo enojan a plantaste? veces. Pero ¿cómo lo hiciste vos a ese proceso de transición? Porque si son tus amigos que están acostumbrados a primero dormir contigo en la concentración o compartir con tu familia, las esposas, muy normal, a pasar a ser el entrenador y tener que tomar esa distancia, ¿cómo lo manejaste? ¿Lo hablaste con Sí, ellos no, de por frente? supuesto, no. Porque a Germán le pasó, pero Sí. no lo hablaron. No, Yo hablé todo, yo de principio a fin dije Eso es lo más las cosas importante. como son. Eso Germán Por lo supuesto quería. que el cariño que tengo con ellos es importante, pero digo, a partir de ahora soy el técnico Claro. y voy a tomar las decisiones que yo crea necesarias para el bien del equipo. Aparte estábamos peleando el descenso, nos llevaban Y lo más como 15 importante, Rubén, es puntos. que vos lo hablaste, tú lo hablaste, tú Sí, lo sí, enfrentaste, sí, no sí, es que sí. mandaste ciertos auxiliares o el padre No, físico, no. Tú dijiste, mira, ahora soy... A Germán le... Contalo. No, a tenía Germán- 5 o 6 en- jugadores. En Huracán 6. a mí me pasó con el turco. Yo no me quería poner o no jugaba por ciertas decisiones técnicas y él no venía. Mandaba al auxiliar, a otro auxiliar, preparador físico, entrenador de porteros, y yo quería que me venga a hablar él. Entonces eso es lo más importante, creo, en un director técnico. Ah, no, sí. Y más cuando De- es testigo de tu boda claro. y que hemos vivido como hermanos, la De familia. decirle, mira, en este caso, Germán, no vas a jugar por esto, por Está esto, por fantástico. esto. Perfecto, no juego. Perfecto. Pero venía a decírmelo Que vos. sé que estuviste Claro, bien, evidente. estuviste Exacto. muy bien. Eso es lo más Sí, importante para mí. A ver, lo importante es que el jugador te crea Claro. en lo Exacto. que vos buscás en los trabajos.
pero te va a creer más si vas de frente. Y sí, Si vas con la verdad, si no pasa nada. exacto. Esto es competencia, hay que competir y hay que Obvio, ganarse por el lugar. supuesto. Y bueno, El laburo. Y por ahí, sí te después, cuesta y al por ahí después de la principio. práctica podemos ir a tomar un café. No, yo pasa sí nada. yo soy de Exacto. juntarme, sí. Exacto. De ¿Cuál llevar es el problema? 6, 7 jugadores, 5 a comer, hablar de fútbol, pero también hablar de otras cosas para estar entrar. mucho más cerca De y que el temas jugador te familiares, entienda más y que, claro. que comprenda. Te las involucras cosas. un poco más en la Involucrar parte mucho más. personal. Sí, yo me involucro. Sí. Es importante. O sea, y por ejemplo, cuando te retirás y todo ese proceso, hubo momentos donde te quedaste después ya haciendo tu proyecto, ya siendo entrenador. ¿Tuviste agujeros sin trabajar? ¿Cuándo fue el tema Oh, de sí, la tuve varios el tema agujeros. cuando te secuestran? ¿En qué año fue? El 2005. En 2005. No, pero tuve agujeros antes de eso y Sí. después de eso vinieron más agujeros. Pero bueno, es normal, de repente... Sí, el 2005 fue con Cruz Azul. Claro. Teníamos un equipazo, la verdad que el equipo estaba para Sí, campeón. me acuerdo de ese venía- me acuerdo mucho de ese equipo. Se asemejaba mucho lo que estaba pasando hace un año con el Cruz Azul, ¿no? Claro. Es decir, la conexión de la cancha hacia la Afuera, gente. claro. El equipo gustaba a la gente te llenaba el estadio, se hablaba mucho siempre de este equipo y tenía jugadores importantes, por supuesto, ¿no? El Cherito Delgado era fundamental en el ataque mío, llevé a Kikín Fonseca, que fue goleador y se fue lo Portugal, vendimos sí. a Portugal, a Sí, Kikín. Sé que hay que vender a Kikín a Portugal. ¡Qué talento! Un tipazo, un fenómeno. Lo quiero mucho. Y teníamos muchos jugadores. Aparte yo me traía siempre, de repente, de donde estaba, 2 o 3 jugadores que conocía, porque me ayudaban a que construir. el grupo Claro, se uniera. entendiera. Y no tenía que ser titulares, pero sí me los llevaba. Claro. Buenísimo. A lo que había hecho la Volpe con vos, ¿no? El hecho de transferir tu idea a los jugadores dentro de la cancha. Claro, Eso. claro. Sí, uno buscaba siempre. De repente los tenía. Por ejemplo, hoy está de auxiliar el Chatito Rodríguez con el Tano. con Ortiz. El Chato en Santos era un jugador que entendía perfectamente Adentro. lo que yo buscaba, Claro. pero aparte tenía Arce, y tenía Carlos Morales que lo había llevado yo, y tenía así jugadores que yo los había llevado a Eso es Torreón. buenísimo. Y cuando pasa lo del secuestro y todo este tema, ¿qué tanto te afectó emocionalmente? No. Sos muy fuerte, pero mi Sí. pregunta es, ¿sos realmente así de duro, fuerte y así de cabeza tan productiva, tan afinada? ¿O también hay como una cuestión de, viste que en el fútbol o en los artistas también pasa, que se van formando como una coraza? ¿Qué tanto a veces, viste? Porque a mí lo que yo quiero es conectar como con el ser más profundo, que a veces es difícil. El otro día, cuando platicamos con todos, tienen como una cierta, Sí, como una cierta coraza. Sí, como un falso ego. El hecho de decir, soy Te jugador vas de armando, fútbol. no, te Exacto. vas armando porque te Exacto. van pasando cosas en la vida, te vas También. endureciendo, Yo no te vas creo, poniendo... no creo que pase por el ego, No. creo que pasa por el hecho de hacerte fuerte, de que no Sí, te de lastimen que no te más, pisen. de que no te lastimen. De repente, a mí, después del secuestro, lo que me mantuvo vivo fue Dios, mi familia, rezar todos los días y visualizar siempre que iba a pisar otra vez la cancha. Vos, Entonces, ahí- cuando yo salgo del secuestro, a los 3 días estuve en un campo de juego. Eso es terrible. Pero claro, después Tu fortaleza. es normal que el plantel, con el estrés que jugó todo ese 2 meses, baje un poquito. Porque le pasó a mi papá. Mi papá ya se estresó, bajó y le dio un preinfarto. Cuando- Y a cuando los ya te jugadores soltan. bajaron un poquito el nivel y nos costó Claro. lo bien que estaba jugando el equipo. Pero terminamos llegando a semifinal y por esas cosas no perdimos. Qué lástima. Y la gente de Cruz Azul, yo termino mi contrato y era para renovar. Y ellos piensan, hablado por gente que lo tienen atrás. Por los comunicadores. No, gente que trabaja De ahí adentro. que le comen los oídos a los dirigentes o a los dueños, Claro. que yo tenía que descansar. Y era al revés. Yo Vos necesitabas descansar. seguir trabajando. Entonces no renuevo, pero automáticamente me ofrecen Atlas y agarro Atlas y tengo una temporada espectacular. Espectacular. Es decir, Siempre el tenía tema- que Siempre. tener la mente ocupada. Siempre como- Gracias a Dios tuviste como conectaste. la escalerita siempre Es de que un cerquita. equipo, otro equipo, otro Pero equipo. porque no podía mentalmente- parar no, yo. pero mentalmente Aparte él los jalaba. Los tuve los equipos porque la realidad es que más allá de títulos o no títulos, Te iba los bien, equipos jugabas jugaban bien. bien. No, Claro, llegaste jugabas a muy cuántas bien. Entonces a finales partir de ahí eso te abre muchas puertas, ¿no? Es decir, Claro. Cuando yo salgo de Será, yo me salgo en mi primer equipo. Es importante el primer equipo. Claro. Si vos te dan la oportunidad y el Como primer un equipo parteaguas. fracasaste, Chao. después para que te abran la puerta está Complicado. bravo. Por eso digo que hoy les cuesta más a los técnicos mexicanos. Claro. Porque le han dado oportunidades, por supuesto que han dado, pero No reaccionan si no diste de- el primer paso,
como que después cuesta mucho más. Claro, Y claro. a mí me fue muy bien los 2 primeros años y salvé al equipo, estaba condenado, Claro. jugando bien al fútbol. Claro. Ese fue otro tema, así que no era que... Nos llevaban tantos puntos que no me servía empatar, tenías que ir en busca de los resultados. Claro, Y el equipo entró, conectó y nos salvamos. Entonces a partir de ahí sale Tecos y claro. van escalando Siempre vas los como equipos. escalando, vas escalando. Los equipos son mejores. Pero yo creo que es tu cabeza, tu poder, bueno, crees mucho en Dios, pero tu cabeza es muy poderosa para ir jalando, para crear, construir, para todo el éxito que fuiste teniendo. Más allá, porque nosotros con lo que le comentábamos también el otro día es que siempre del fútbol. Mi papá trabajó en Boca Juniors durante muchos años, 15, 20 años de carrera de Germán. Pero en el tenis empezamos a aprender a valorar todo el proceso. Claro. Viste que en el tenis te dicen, llegó a semifinal y perdió con el que ganó el torneo, porque, o sea, y hay un valor a toda la continuidad sin el título. Hay jugadores que son top 20 y no ganaron títulos importantes. Y se los valora por lo que juegan, por lo que construyen, por lo ofensivo, por toda la parte deportiva, no solo por el resultado final. Eso Claro, lo aprendimos es que gana mucho uno. nosotros. Por eso, nosotros lo aprendimos mucho en el tenis. Entonces todos fracasan. Si no, todo es malo y en realidad no lo es. Pero está bueno que quizás los comunicadores empiecen a dar ese mensaje. Porque yo ayer estaba viendo la televisión y veía cuál claro. de los dos, no voy a decir, pero ¿Cuál de los 3 equipos jugó peor o fue el mayor fracaso? ¿a cuál de los dos entrenadores del- le queda menos tiempo? Sí, claro. Vos decís, ¿es necesario claro, sí. que pongan ¿Por qué eso? no ponen, por ejemplo, hubo 2 equipos entre Sí, comillas partido chicos ayer. que le ganaron Sí. a los grandes? En vez de Juárez. valorar que los equipos chicos ganaron, ellos siempre critican por qué perdió O podría- Pasa que Monterrey. Estás en un ambiente donde el periodismo trata de vender más que de... De informar, de educar. Y es que la gente De también construir. de repente le gusta Consume más eso, ese morbo. las discusiones, los gritos, que un análisis real. Yo creo que tiene que estar un poco mezclado. Para mí Me es imagino. importante. ¿Por qué? Porque si no Pero es ¿sabes puro qué pasa? show. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Yo siento como que, bueno, cuando veo la televisión en general, a veces siento como que están buscando el short de Instagram, el reel de Instagram. Es como que quieren pegar un título, ¿viste? Que genere conflicto y que lo puedan subir en 30 segundos a Instagram y tener más seguidores. Y yo creo que eso lo puede ver cierta gente. Pero el tema son los chicos. El nene chiquito, que está con la pelota en la casa comiendo como éramos nosotros, ¿no? Con la leche, lo que sea, y escucha eso todo el tiempo. Porque a mí me hubiera gustado que dijeran ayer, ok, Juárez, ¿cuál jugó para ganarle a Tigres? ¿No? Obviamente, no valoran lo que hizo el equipo, entre comillas, chico contra el equipo que tendría que haber ganado, en este caso Tigres. Y los matan. Claro, y mataron a Tigres. No, valorá Juárez, que fue al estadio, al Volcán, Sí, y le lo que ganó. pasa es que se va mucho por las inversiones de un equipo el al capital. otro, ¿no? Entonces, dice, bueno, Porque, lo que está ¿qué invirtiendo hablaron de Tigres, lo que Juárez está ayer? invirtiendo Monterrey, Claro. lo que están invirtiendo todos esos equipos, Bueno, pero por eso, piensan que por eso solamente tenés que ganar al fútbol. pero en el fútbol tenis, no es solamente eso. en el tenis también pasa. Vos sos Novak Djokovic y no es que ganás la primera ronda contra un 200 del mundo fácil. De golpe vos fijate, los primeros torneos, las primeras rondas de los torneos grandes, de golpe ganan 6-3, 6-4. Y vos decís, ¿cómo le puedo hacer 7 games al uno del mundo? Porque pasa, porque es de deporte, nadie lo puede asegurar. Pero bueno, es muy importante para mí El mensaje. empezar a hablar de cosas nuevas, ¿no? Y de cosas distintas. Me encanta tu carrera. Ahora, como dijiste que quizás ahí en Cruz Azul empezaron a quemar la cabeza, no, Rubén necesita descansar. ¿En algún momento, después de tanta vorágine, de tantos años, necesitaste descansar o se te dio el agujero porque no estuviste trabajando? No, a mí, por ejemplo, salgo después de Teco, me toca, ando muy bien en Teco, se salva del descenso. Y un problema con el dueño del equipo que jugaba, que todo el mundo lo sabe. Cheto Leaño, sí. 24 horas antes me hablan que tiene que jugar, si no me echan. Había calificado el torneo anterior, había renovado hacía 10 partidos atrás, sí, había renovado el contrato. No, bueno, a mí en posiciones no. Claro. Y me echaron, ni bueno, ni modo. Me costó muy poquito agarrar a Morelia y hago una gran temporada en Morelia. Sí, son 2 años donde juego Libertadores, muy buena, invicto hasta cuarto de final. Hago 4 finales consecutivas, 2 de CONCACAF y 2 de Liga. Y bueno, termina el ciclo Morelia, que no se dio el título, pero sí 4 finales. Y ahí sí aprovecho irme a Europa. Digo, bueno, ahorita voy a parar un tiempito para
para ir a Europa, empezar a conocer. Estuve con Mourinho, estuve con Guardiola. No es Europa, descansar con la familia. Ah, no, bueno, sí, pero aproveché porque estaban mis hijas estudiando Allá. en San Sebastián. Claro. Fui a ver a Aguirre, que estaba en Osasuna. Y empezaste a Sí, observar todo aproveché por esos allá. momentos de ir a ver a mi hija para recorrer y Aprender, seguir aprendiendo. Y tener, claro, por supuesto. Y de repente vos empezás a ver cosas y decís, no es tan diferente a lo que se trabaja acá. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hablan de Europa y es Europa. No hay duda que hay un buen nivel, pero de repente los trabajos, también puede haber sido porque me tocó la Champions, de repente no entrenas tanto, Claro, porque juegas porque están dos veces, compitiendo están demasiado. compitiendo Hay mucha demasiado, Pero yo coincido claro. contigo, y no hay Rubén, tantos no hay trabajos. tanta diferencia. No hay tanta Nosotros diferencia. A ver, vivimos mucho hoy nos tiempo están en- engañando, vinieron 200 millones de españoles a trabajar acá. Es verdad. Sí, y es terrible. Cuando antes decían que venían argentinos, están vendiendo espejitos. Claro. Sí. Y hoy nos venden espejotes. Claro. Porque ya están en las fuerzas básicas, porque Se el rondo es meten. el loquito que hacíamos hace 40 Claro. años, Sí, sí. porque el tercer hombre es el hombre que viene y entra de frente porque se apoyó con el 9, ese es el tercer hombre. Sí, pero usan otras palabras. Otros Las técnicos. basculaciones son los recorridos. Los obviamente, recorridos sí, que claro. hacemos de hace Y 1000 sí, años. y sí. A ver, tácticamente jugamos hace 30 años, ahora juegan todos con línea de 5. Sí, bueno, no es que cambie tanto, pero bueno, de repente sí Se cambiaron. idealiza, ¿no? Cambiaron la gente joven, que... A ver, lo único que cambió para mi punto de vista y que sí hay más herramientas es la parte física. Claro. Donde vos tenés mucho más para medir. Sí, más tangiblemente que la cansancio. explosividad, Por eso hay muchísimas tantas cosas. rotaciones. Claro. Porque se basan en. Antes se jugaba domingo, miércoles, domingo. Y lo que más queríamos era jugar Claro. fútbol. Jugar, claro. Claro. Y no te lesionabas tanto Y como no quizás lesionaban ahora. tanto como ahora. Exacto. Ahora hay lesiones de ligamento cruzado que antes no había. Tanta cantidad. O, Existía o muchos tanto. desgarros, o muchos torceduras de tobillo. Por eso Entonces, digo, de el repente tiempo de se recuperación. está exagerando demasiado y se está consintiendo mucho el jugador. Pará, una recarga está bien. Bajá un poquito, pero jugá. Claro. ¿Cómo no vas a jugar? No, pero en algodones están. Sí, no, hoy- Lo hoy- respiran mal ese día con un resfriado y se van a dormir. Sí, O y sea, algunos lo hacen por sistema, no el caso de Osorio. Claro, Osorio claro. ya es así, Osorio. No, él- bueno, eso sí, obviamente. Él lo tiene ya Estabilizado. en su idea y por más que las cosas no vayan y no funcionen, él tiene esa idea de cambiar y incluso ganando el partido te cambia 3 Sí, lo jugadores. vimos. Sí, sí, sí. En la Ayer, liguilla, por en la ejemplo. liguilla lo hizo todo el tiempo. Y ayer también. Eso sí, pero hay otros que hoy están con las herramientas que te dan la La tecnología. tecnología. Claro. Y se basan en eso. Y se basan en eso. Oye, a ver, en serio, yo admiraba mucho a Anselmi en cuanto a lo que trabajaba o lo que el equipo mostraba. Pero después lo veo en Portugal. Porto. primero que nada, Dando la entrevista vos de que sos o no 1,5, sí, 2,7. Si vos salís en pants, sos en pants, no te Claro. preocupes. No podés cambiar porque te fuiste a Europa y era con corbatita y cambiás tu idea, tu personalidad, cambiás todo. Y después la charla, ¿sí? 1.5, 4.8. Claro, sí, sí. No, bueno, esperá, no engañemos más a la gente. Sí, vos tenés que ser mucho más claro Total. para tus jugadores y para la gente que te escucha. Pero porque tenés que ser congruente a lo largo, donde estés, en Se cualquier vende, lado. No, se vende pero- otra cosa. Hoy pero ahí- tratás de vender en vez Pero de... yo siento que ahí entra un falso ego, porque quizás él, dentro de la corbatita y quiere pertenecer, ¿entendés? Es como que, viste, vos los ves a los técnicos europeos, ahora están todos flaquitos, es un Flaquitos, perfil, sí, sí. viste, Pep Guardiola, son todos flaquitos, son todos con el abriguito hasta acá, 3 pero no está cuartos. mal. Está bien, pero Yo creo que un técnico tiene que salir bien vestido. Sí. De repente sport, de Pero, repente con pero, traje. pero lo único que no coincido es que por qué en México sí o no y en otro lado sí. Por Si te eso gusta digo, el pants, a ver, Bielsa lo Bielsa usa, salió- Bielsa salió- lo claro, dijimos, compa. Bielsa lo usa en todos en lados. Europa se sienta arriba de la Bielsa lo usa en hilera. todos- Exacto. Bielsa no Acá, importa en en dónde Francia, esté, si está en en la selección. Mónaco con el Sheikh Él es en su Emiratos personalidad, Árabes, está él se está perfecto. en pants, ¿entendés? Su No personalidad. cambia y eso es congruencia y eso se agradece. Para mí como espectador se agradece ahora que vayas cambiando todo ese proceso. A nosotros nos pasó mucho también en el tenis que esa parte física está... No es lo más grave, ¿eh? No es lo más grave. No es... Pero lo- digo, de repente te da a entender cosas. No, pero también pasa también con Pasa el... que con- si sos incongruente quizás en algo no tan grave como decís vos, ¿qué congruencia puedes tener también después cuando diriges un equipo? ¿Cómo te Hay que ver cómo te manejás, relaciones puede con los ser. jugadores? Te ¿entendés? crea la Entonces, duda. Exacto, algo chiquito, después pasamos a algo Puede más grande. ser que sí. Pero lo que dijo de Europa para mí es muy importante, porque a veces la gente idealiza y vos muchas veces le das mucho poder a la liga Yo mexicana. sí, para mí la liga, yo siempre lo digo, la liga mexicana está entre las mejores 5 del mundo. No, sí, una liga muy complicada. No hay duda, no Muy hay duda de complicada. eso. Y muchos valoran, no, fue a jugar a, no sé, a Bélgica, a Portugal. Está bien, perfecto, vayan.
pero valoremos lo que tenemos acá en México, valoremos la liga y de acá exportemos quizás a los grandes equipos, como quizás se fue el Chicharito y algunos otros jugadores, pero valoremos lo que tenemos acá. Sí, lo que pasa es que de repente acá piensan que salir es importante salir. No, pará, ¿a dónde ¿A salís? dónde? Claro. ¿Cómo? A ver, yo lo de Chávez yo no lo entiendo. Sí, ok, querés ir a Europa, pero vas a Rusia. A Rusia, sí, sí. No se ve, no lo ves, ¿Qué no competencia? creces. Claro. No es una liga que esté mejor que Qué la mexicana. roces. Obviamente, ¿no? Entonces digo, salir a Europa, sí, pero ¿para qué? Claro. La cosa es la mente Hay que del jugador. hay que buscar que el jugador salga, pero sí hay 3 o 4 lugares donde empezar Un para paso, después crecer. como Sí, Portugal sí. puede El ser caso de uno. Portugal, Sí. el caso de Portugal. Holanda. Claro. Que En son ligas Bélgica, intermedias sí. donde podés llegar, Intermedia donde- presentar, mostrar Yo cabeza diría- y yo después diría dar más el avanzar. salto. Más un Portugal-Holanda, Obvio. esos dos equipos, porque Pero- hay buenos ejemplos, pero después de ahí ir a jugar a otras ligas, me parece que hay que valorar en la liga Sí, sacando mexicana. las ligas top, ¿no? Por supuesto. sí, Vamos 100%. a hacer el segmento del juego a ver si Rubén te gana. No creo que me gane porque vengo muy afilado, No, la eso es verdad. muy malo, ¿eh? Bueno. Bueno, yo empiezo para darte el ejemplo, ¿ok? Ahí tengo 90, 70 y 190 tengo yo. Bueno, te pregunto yo, porque 70 y 70, 140 y yo 190, ¿ok? Si te paras ahí, Rubén, en la azul, ¿cuál es tu máximo miedo? Mi máximo miedo, no sé si sea miedo, no terminar de lograr lo que me he propuesto. Ser campeón. Sí, pero no creo que sea miedo, pero sí es una Una deuda pendiente. gran deuda deseo. pendiente que estoy empecinado en lograrla. Buenísimo. Ahora, si querés, empezá vos. Ah, aprende rápido, ¿te das cuenta? Y Ya. dormido, y 80, dormido, ya me vas a ganar, ¿eh? Y dormido. 170, tengo que sacar un 100. No, No. perdí. Bueno, vas vos, Rubén, Vamos. ahí me preguntás. Voy yo. Pero así, Aparte canchero. No, muy canchero. Con sí, una sí. dormidito así. Esas, son. sí. Sacá cualquiera, la que quieras. ¿En algún momento de tu vida te sentiste realmente inútil? ¿Cómo lograste superarlo? Sí, hubo dos etapas. Una cuando me retiré del fútbol, que no sabía qué hacer, y sí me sentía súper inútil, como dice la pregunta, y me salvó mi mujer, me escribió al curso, habló con el Mundo Chávez, y ahí empecé a estudiar. Y creo que la segunda fue el hecho de, en el 2020, que ya dejé de dirigir, no saber qué hacer, porque mi vida es el fútbol. Y estos últimos 4 o 5 años he tenido problemas de depresión, de ansiedad, de inutilidad, y siempre la que me salva es obviamente mi mujer y mis hijas, y por ellas estoy así más fuerte, he salido adelante, y sí, la verdad que la inutilidad de mi vida, porque me prepararon solamente para jugar a la pelota, la verdad. Así que eso es lo que pasó. Bueno, Dale, Germán. Vos no, vos siempre trabajaste, así que tranca. no, que pasa, hay momentos malos para todos. Toma, eso es un... Dale, arranco, ¿eh? Dale, Germán, un poquito. Tengo que ganar, sí. 70. Le va a ganar Te tengo que de hacer una nuevo. pregunta picante, Le va a Rubén. ganar de Tenés que nuevo. contestar picantemente. ¡No! Ese me la cobrás como 100, voy 170. Está 80. Está a mitad de la pelota metida. Y rebotó, Mirá, a Rubén. ver. Si sacabas la pelota, lo volvías a meter. Yo tengo 170, está a mitad de la pelota metida. Es como el bar, ¿entendés? Escúchame, Rubén. Si Eso- sacabas tu pelota, entraba la segunda porque le pegaste a la amarilla. ¿Es social La verde. o no es social? Ok. Esta está buena, Rubén. ¿Te traicionó algún amigo del fútbol? Sí, sí. La realidad es que en el fútbol de repente... Es que pasa que venimos con una idea muy clara de Argentina, donde la palabra, donde la amistad, donde... La lealtad. La lealtad es fundamental. Y de repente acá me han pasado cosas que te dejan tocado. Marcado. Y que de repente ya no crees tanto en... ¿Como en la jugador gente. o como director técnico? Me tocó como técnico, sí, como técnico. Sí, me tocó. Como técnico fue terrible, sí. Y fue en un momento, para cómo, importante de mi vida. Y fue en Cruz Azul. Ah, fue en Cruz Azul. En Cruz Azul. ¿Era muy cercana a la persona? Sí, por supuesto. Muy amigo, claro. Eso Y ya se dejó de...
Ya dejaste de hablar. Nunca más. Nunca más. Y yo lo llevé al fútbol, aparte. Pero era auxiliar entonces. Bueno, sin nombres. ¿Nunca se arrepintió él? ¿Nunca te pidió disculpas? No, nunca. Porque también está bueno reconocer Antes cuando podía, uno se sí, manda, ¿no? Sí, Una claro, cagada. obviamente. La tiene bueno, atada, está con el... Sacala de nuevo, Rubén, sí, sí, porque sí. la volvés a poner, ¿eh? Está con la manito... No, No, bueno. tremendo, ya. 200. Sí, ya. Crack. No, ya me preguntas, Rubén. Ya no. No, aparte la tiene atada Pero porque aparte está con la manito pero acá, fíjate mirá. la calidad, Sí, parece, sí, parece sí. béisbol, Es casual. Sí, por jugador eso. de básquet, sí. ¿Disfrutás de jugar al fútbol socialmente? No, cero. Ahí nace quizás el ego del jugador de fútbol, el narcisista, porque los chicos te pasan volando por el costado y vos no podés a veces levantar las piernas o hacer alguna jugada o encarar y ya la velocidad no es la misma, la fuerza no es la misma, aunque sí le meto un poco al gimnasio, pero no es nada lo mismo. No lo disfruto. Sí disfruto el hecho de jugar con exjugadores, sí, eso sí, porque quizás es mucho más parejo. Pero cuando voy a jugar a veces voy a jugar con padres de la escuela o con nenes más chicos de 20, 22 años, no me gusta ¿Y tú? para nada. ¿Vos? No. No, yo tomé la decisión de dejar Chao. el fútbol y... ¿Y nunca más? No, de repente me metí en alguna que otra cáscara, pero como que empezás a lesionarte. Y dije, no, ¿para qué? Sí, hacía ejercicio, me movía, pero estaba muy metido en mi trabajo, en mi carrera y no disfrutaba. ¿Solamente algún tenis balón? Así que si tengo que ir, voy, pero a convivir, sí, para después del partido. Pero no, ya no me meto más. Buenísimo. Última. Última. Esta te tengo que ganar, ¿eh? Sí o sí. La veo difícil porque tiene No, una no, ya técnica la- elegante. Aparte agarró el lugar No, perfecto. pero tiene una técnica Me está elegante. ayudando el aire acondicionado. También, es como la cancha de Veracruz, ¿viste? Que te abren la puerta de atrás. Mirá, Bueno, ahí va, mirá. Lo quemamos, Me pobre presionaron. Rubén, te matamos. Me presionaron. No, bueno, 90. Tengo 90. que hacer No, ya. 50, 60, un 30. tengo que- En el 10, ¿eh? 80, bueno, gané. No, Última, Rubén. yo creo que Presionaron, Rubén, hablaron Sí, cuando iba a sí, tirar. sí. yo creo que Rubén tuvo elegancia. A ver, estas claro. dos, ¿cuál pregunto? Voy. Esta está buena. Del lado azul, del lado Sí. derecho. Si no hubieras sido jugador de fútbol, ¿qué hubieras hecho de tu vida? Difícil saberlo, porque de chiquito era... La pelota. Solo Y a fútbol. los 14, 15 años me di cuenta que sí podía ser jugador de fútbol, porque ya me llevaban a entrenar con categoría mucho más alta. Ya a los 16 me llevaron a primera división a entrenar con jugadores como Babington, Brindisi, Houseman. Bueno. Entonces va. dice, yo ya no tenía otra cosa en la cabeza. Pero por supuesto que si no pasaba. ¿Eras hincha había de estudiado, hincha de Huracán? Terminé ¿Eras hincha de Huracán? no, empecé ahí abajo. A veces de chiquito uno le va a uno, le va a otro. De repente no tuve tanta. Sí, por supuesto que alentaba en ese momento a donde jugaba. Pero no. El que me prendió mucho ya de grande fue San Lorenzo de Almagro. Mira, Sí, San Lorenzo me prendió cuando jugué en San Lorenzo. buenísimo. Lo sentí mucho más. Gracias, Rubén. Mirá vos, Buenísimo. mirá vos. La música, el cine, los libros. En algún momento de tu vida, cuando estás triste, cuando estás contento con la familia, ¿tenés cercanía hacia las canciones, hacia la música, hacia las películas? En música escucho de todo. Fui papá muy joven, tengo nietos. Entonces me meto en todo lo que escuchan y la verdad no tengo predilección. Por supuesto que hay una música mucho más especial para mí, pero no, escucho todo. Te adaptás. Por mis hasta hijas, esta sí. porquería nueva. Todo. A esta cosa. Menos a Bob Bunny me... Mirá que todos los actualizado demás. está. Mirá que se ríe. A claro. todos los demás me da. Pero- Sí. En cuanto a qué me preguntas El de libros. cine, libros, de golpe libros, para mostrarle a los jugadores. Soy Entrás muy con. flojo para leer, Ok. pero cuando leo muchas cosas, todo identificado a lo que es mi deporte. Claro. A mentalidad, a manejo, a personalidad, a Gestión. liderazgos. Todo ese tipo de libros sí leo, pero tampoco son muy... No mucho. No mucho. Ok. Y yo, sabiendo la escuela de Ricardo, que es obsesivo y una búsqueda de excelencia constante, a la que vos pertenecés también, esa locura, esa genialidad, esa obsesión, ¿cómo la
¿Cómo la manejás a la hora de volver a casa? Porque me imagino después de haber perdido un campeonato, o sea, y tantas veces. O sea, qué fortaleza mental para poder volver y cómo gestionar esa emoción. Porque también, digo, es fácil decir, llegué a tantas finales, pero no es fácil lograr llegar a tantas finales. No, por supuesto. Entonces, ¿cómo esa locura? Porque para llegar a esos lugares tenés que tener un toque de Lo que pasa es que genialidad. aparte fueron consecutivas, es decir, tenía que levantarme o levantarme para poder lograrlo, ¿no? Sí, es decir, las 4 que fueron en Morelia fueron consecutivas, no es que gané una final ahora, pasó un año y me gané la otra, no, gané una CONCACAF, fui a la final de CONCACAF, fui a final de Liga, final de CONCACAF y final de Liga consecutivo. Claro. Y con Torreón me pasó lo mismo, es decir, perdemos a ver, ese pudo haber sido mucho más duro. Claro. El título que pierdo con Toluca en penales, con Santos, Sí. A los 3 días me tuve que recuperar, hubo un draft y me recuperé otra vez, me levanté y otra vez fui a otra final. Y la pregunta es... Pero pudo haber cambiado mi vida. ¿Te recuperabas solo en tu casa? Como No, me dices, solo. tenías ¿Te el aislás? apoyo de tu esposa en ese momento, de tus hijos, No, de siempre tus tuve el amigos? apoyo de mis hijos, de mi familia. Siempre ¿Pero lo tuve. hablabas con ellos? No. ¿Te aislabas? Sí, Viste, 3 eran días 3 en la días que habitación. no me hables, 3 Eso días. quería saber. Ok. 3 días no me hablen, 3 días, bueno, el partido lo vi como 15 veces en el Claro. mismo día. Claro. El de Toluca, porque aparte cambia, para mi punto de vista, hay un quiebre ahí. Más allá de que después llegué a otra final consecutiva, ese pudo haber cambiado mi carrera como técnico, porque El haber ganado el campeonato. si lo ganaba ese con Toluca, El de Toluca. llegué a la final nuevamente y el técnico de la selección fue el Chepo, Claro. que no llegó, no calificó al otro torneo. Me ganó esa final en penales, al otro torneo no califica a Toluca y es el técnico de la selección. Claro. ¿Ahí crees que podrías haber Pudo haber sido sido el técnico técnico de de la la selección, sí, sin lugar a duda. Ganar el título y llegar a otra final, el técnico del momento. Claro. Y pudo haber estado en Brasil. Claro. Claro. ¿No pasó con Herrera y Memo Vázquez? Herrera. Cuando ganan Bueno, esa claro. final Sí, sí. y que después Memo Herrera va a la selección. Es como un Obviamente. punto de Memo Vázquez inflexión, pierde ¿no? Gana la Sí, sí. Copa Sí, y sí. pierde la final. Claro. Y el que va a la cuando Y el selección. que sale va a la Chepo, selección, sí, ¿no? cuando el problema Sí, con 100%. Chepo, entra Herrera para... Sí, sí, para el suplantarlo. que estaba en el Claro, momento. es un Generalmente- punto de inflexión que hubiera sido totalmente Pues yo te distinto digo que de para tu repente, vida. Como la tuve cuando era jugador, la dosis de suerte, porque cuando América va a buscar a... No me va a buscar a mí, América va a buscar a... Claro, tenés esos toques de que justo se acomoda todo y se alinea para vos. ¿Te acordaste del Tucumano Mesa que jugó con Maradona en el 79? Sí, sí. En el Estaba juvenil. jugando- el juvenil Claro, campeón mundial claro. en Japón. Sí, 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 sí. en Con Japón. Menotti. Fueron por él a Vélez. No quiso venir a México y le hablaron de un jugador de Huracán. Fueron a verme a mí, ya tenían seguimiento, pero habían ido por otro. Claro. Claro, o sea, siempre Y tiene me ese me timing. tocó que me eligieran Obvio, y venir a obvio, México obvio. y llevar 45 años acá. Qué Obvio, 45 años. Mira, yo Impresionante. creía que te llevaba mucho, Sí, casi sí, 30. sí, sí, sí. 45. 45 años. Claro. Y el acento a mí se me queda, yo siempre digo, porque meto modismos muchos mexicanos y te hablo a veces muchas malas palabras y cosas A veces de mexicanas tú, a veces y de hablo, vos. mezclo el tú con el vos, pero es como que una vez Graciela Borges, que estaba de novia con el Mira. Anguila Gutiérrez en Toros Nesa, me dijo, que es una actriz argentina muy, muy conocida del cine, me dijo, nunca pierdas tu esencia, porque yo me había ido muy chiquita de Argentina. Y entonces era como encontrar a mi raíz. Yo le digo muchos a mis amigos mexicanos que se van a Estados Unidos, comen más chile, se acuerdan más de los chilaquiles, de las, ¿no? de las A veces se le va el enfrijoladas. español, sí. Y entonces a mí me dijo ella, nunca pierdas tu esencia, sostené. Y el acento a mí me permitió no olvidarme de dónde venía y adaptarme con mis modismos y mi forma. Yo aprendí que en México las formas era más importante, ¿no? Que Sí, lo no. charlábamos también con Ricardo el otro día, porque de golpe él me decía, yo no soy tan soberbio como la gente piensa, ni tan ególatra así. Es mi forma, yo soy muy chocante a la hora de De lo hablar. que digo, claro. Y entonces como el ejemplo que te dio. me dijo, yo antes le decía a un pibe, escúchame, Claro, bueno, decir lo que tenés. ¿qué tenés? ¿Mierda en la cabeza o qué te pasa? Y así. Y ahora les tengo que decir, baja la cabeza de Júpiter. ¿Entendés? Claro, se tiene que adaptar a las formas, pero bueno. Lo bueno es que tu familia te entendía y en esos procesos siempre te daban tu espacio. Sí, no. Yo creo que gracias a todo lo que pude haber logrado, poquito, mucho, es parte de mi familia. Es decir, tuve con mi primera mujer 30 años 30. casados, ¿sí? Si de repente, viste, uno comete errores, yo creo que pudo haber sido mucho lo del secuestro. Eso Quise vivir la vida un poco más intensa, saber que estuve muy cerca de no tener, de Vida. perderla.
y quererla vivir muy intensa y de repente Comértela. se equivoca uno también. Claro. Y me equivoqué, lamentablemente me equivoqué. ¿Es un Bueno, arrepentimiento que te queda un no, poco? no, bueno, no, son cosas que pasan, las Sí. tenés que vivir para Sí. darte cuenta. Ahora sí, Si no, obvio, te la das vida cuenta. es eso. Si no sería muy fácil Vivir. saber qué es lo bueno y no hacer lo malo, pero de repente hay cosas que uno las tiene que vivir para darse cuenta. Sí, sí. Y después, bueno, ya gracias a Dios llevo 8 años con Paola, la pareja, me rescató en el momento justo. Estaba en un momento bravo de mi vida, de mi carrera, y llegó en el momento justo. Y la verdad que fue un salvavidas importante y bueno, hoy estoy feliz. Qué bueno. ¿Y por qué te rescató? ¿Estabas muy triste? ¿Estabas muy Sí, perdido? venía con lo del divorcio, me había divorciado de la segunda mujer, con muchos problemas, futbolísticamente Sin la trabajo. cabeza no me daba para más. Empecé a tomar equipos donde no te funcionaba era la cosa. por la pasión que sentía, pero no tenías un identificaba proyecto. bien, Claro. no estaba bien. Y Claro. apareció Paola y sí fue un salvavidas. Qué suerte, qué suerte. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Vos vas a tirar y en donde cae, leemos. Acá dice decisiones financieras, decisiones personales, salud mental o decisiones laborales. Si caes acá es porque te estás... ¿Y de dónde arranco? Ahí, De ahí. de ahí la pelotita, Ok. tirás el dado. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Decisiones personales. ¿Hay cosas que ames más actualmente que lo que amaste el fútbol? Sí, ¿Sí? mis La hijas. familia, claro. ¿Cuántas hijas tenés? 3 mujeres y me dieron 7 nietos. Oh, 7 nietos. Impresionante. Mira qué joven ya, con 7 nietos. La mayor ya va a cumplir 17 años. Ah, de nieta. La nieta. Sí, sí, impresionante. Súper. Tego no le daba, un nietito Y de aparte- 2 años. Y aparte, pensaba. generalmente el jugador de fútbol tiene muchas mujeres. Y que yo me casé muy joven, llegué a ¿Qué- México. ¿Eso es un karma que tiene el jugador de fútbol? Porque Ricardo, Mujeres. esposa 3 mujeres, él mujeres, pero así Los muchas talentosos, los picapiedra, como dicen. A Messi, Tenemos a hombres. Messi el único que le salieron Dos 3 hombres. chicos. A Messi, ¿no? No, encima no. Es anormal, por eso. Es Es raro, anormal. es raro, es raro. Es anormal. A ver. Otra vez. 5, bien, venís bien, Rubén. 1, 2, 3, 4, 5. Decisiones Financieras. 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 Compra que te arrepentiste de no haber realizado. Que no haber realizado. Si tengo un restaurante en Guadalajara. Sí. ¿Cómo y se en- llama? Parrillada Fonda Argentina. ¿En dónde está? En Mariano Otero, al lado de... ay, se me fue el nombre de la Es un plaza centro nueva. nuevo, ¿no? Es un Al centro, lado. sí, al lado de La Perla. Ah, ok. Y enfrente mío tenía un terreno espectacular que mi papá decía, hay que comprar ese, hay que comprar ese. Y yo decía, no, y me arrepentí de ese. Claro. Mira. Porque podrías haber Por ampliado. lo que me había dicho mi viejo. Claro. No, porque podía haber puesto otro tipo O quizás de otro. restaurante. Y te hacías la propia competencia y vos tenía ahí mismo. mucho, sí. Que, claro, siempre tenemos Y sí, algo, sí, sí. algo para Está arrepentirnos. bueno, está bueno. Déjala que Dale ahí. siga. 5, 3 veces Uy, 5. bueno. ¿Qué te pasa con el 5? 1, 2, 3, 4, ría. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hay que contestar. Esto es lo fuerte, porque cuando uno Honest- cae en rehabilitación, honestamente, enfrenta. sí, Dice, sí, hay que ¿cuál es enfrentar. el máximo demonio en tu vida? Puede ser interno, puede ser externo. O sea, que vos decís, yo lucho contra esto, quizás. Profundo. ¿Con qué ¿no? lucho? Demonio interno. No tengo tanto un demonio interno, pero sí lucho contra de repente que se te cruzan malos pensamientos. Tenés momentos de oscuridad. Sí, entonces trato de quitármelo rápido, porque sí se La me conciencia. cruzan malos pensamientos. Ok. Pero, Como pero a de, nivel. de vida. Digo yo, porque De yo también muchas cosas. tuve malos pensamientos oscuros. Sí, no, pero De quitarme la vida, ¿entendés? Cuando dejé De el fútbol y negatividad tal. de repente también. Es decir, muchos pensamientos de esos se me cruzan y trato de quitármelos rápido, no de pensar en otra cosa. Sos consciente, al Sí, toque sí, te das sí, cuenta. sí, sí, sí. Eso es bueno, porque hay veces Soy consciente. que Germán en la época de los episodios, él no se daba cuenta. Él entraba en ese mood oscuro y yo lo veía porque se le veía en la cara, o de golpe se escondía. Nosotros teníamos un vestidor muy grande y él se iba a meter como al vestidor y se quedaba ahí. Pero él al principio, durante muchos años, no se daba era cuenta inconsciente de que eso. estaba en ese Sí, sí, oscuro. Lo claro. bueno es que te das cuenta. No, sí. Eso es Cuando buenísimo. me vienen los pensamientos medio Laburás. raros,
Empezás a... Rápido. Buenísimo, buenísimo, pásaselo. Así saco otros Sí, 5. saliste. Vamos a caliente. A buscar un billete. Voy a buscar un billete. Y escúchame, Mira, no. Escúchame, 3 veces 5, 5. Impresionante. 1, 2, 3, no me 4, jodas. 5. Pero Impresionante. estamos para dirigir, Rubén, ya estamos. Ahí Ya. volvemos. Ya está de mi lado. Debería de existir un proyecto económico e integral que respalde al jugador al momento del retiro. Sí, sí. ¿Cómo te lo imaginas? Yo igual creo que hoy el jugador está mucho más consciente que antes. Claro. Mucho más. Si antes cuando lo primero que tenías era comprarte tu auto. Claro. Y hoy creo que el jugador está mucho más asesorado. A veces, Bien asesorado. a veces por gente que no corresponden y de repente hay Hay jugadores muchos que- amigos del campeón que se Claro. acercan a ofrecerte el negocio del mundo y... Sí, sí, pero yo creo que sí, que tiene que haber dentro de los equipos, haber gente que te pongan para que te vayan asesorando, dentro de los equipos mismos, ¿no? Si no que buscártelo externamente. ¿A vos te hubiera gustado que te dieran algún consejo económico Sí. previo? ¿Cuál es, por ejemplo, lo clásico del fútbol es que a veces uno termina queriendo comprarse la casa de 1500 metros y 7 baños y después cuando decís, bueno, termina la carrera, no tenés la quincena tan fuerte o de golpe no estás siendo entrenador tan rápido o alguna carrera alterna y después decís, el predial sale tanto y decís, me hubiera comprado esa casa, ¿era necesario? O quizás otras inversiones. ¿Qué consejo No, te hubieras bueno, dado tú? mientras lo haces para es tu casa. Entonces ahí vos podés tener otra perspectiva de tener una casa de 1500 metros, está Ajá, bien. ajá. Lo que no puedes tirar la plata o meterla en donde no tenés que meterla. A mí de repente me pasó en algunos momentos. ¿Te ofrecieron Lo muchos bueno, negocios? Sí, hay inversiones donde caí y quedé afuera. Claro. Y momentos muy complicados, pero gracias a Dios tuve la fortuna de tener en su momento la mamá de mis hijas que siempre apoyó mucho en todas estas cosas y tuvimos las inversiones para dejar en vida a mis hijas. Organizada. Si yo no es que cuando yo me muera le dejo tanto, no, No. yo en vida se los dejé. Estuvo bien. Entonces ya tienen un restaurante, Claro. porque está a nombre de ella. Claro. Tuve 2 o 3 restaurantes también con sociedades. Tengo una distribución de cemento Claro. que va a estar a nombre y está a nombre de Claro. mi actual mujer. Claro, claro. Pero mis hijas tienen todas sus casas, sus departamentos. claro. La mamá de mis hijas vive de rentas. Claro. Busqué O sea, invertir las organizaste el bien. patrimonio para que estuvieran Claro. tranquilas el Para futuro que de viera ellas. No pensé en mí, va. Claro. Yo hoy estoy peleándola yo. Claro. No, pero estuviste claro. bien organizado y eso que dijiste que no tuviste, quizás el asesor financiero que te diga Rubén Claro, por no, acá, no. Rubén por allá. Pero Rubén- ¿a qué edad empezaste como a visualizar eso? ¿Te hubiera No, siempre gustado de chico, desde muy de chiquito? joven con Jugando. la mamá de mis hijas. Ah, claro, desde chico. Sí, sí. Ok, bien. Buenísimo. Otro 5, dale, Rubén. Bueno, 5 de 5. 6. Bueno, no, pero está... 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, último. Dame tu consejo de las 3 mejores inversiones que hiciste. las 3 mejores inversiones. Sí. Haberme casado primero que nada. Creo que fue una inversión muy buena. Lo dice, Warren Buffett, Sí, que es que- una de las decisiones más importantes Sí, que sí, tomás porque yo en la, llegué en acá la a vida México de hombre. y yo creo que si no me... A ver, yo llevaba 3 años de novio, pero si por ahí decidía, me pude haber perdido en los 6 meses primero que llegué a México. Es decir, llegás a la América, Claro. la joda, todo fue impresionante. Me costó mucho El cambio. adaptarme. Pero yo ya tenía más o menos decidido, me caso, regreso y mi vida es así futbolísticamente y después los hijos y todo eso. Ah. Creo la mejor inversión. Muy bien, linda respuesta. Muy buena, Muy excelente. buena respuesta. Va muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Te digo que arriba, Uno de los ahí en el mejores, top, mirá, te ahí diría le hasta saqué el ahora cinco. top 3, Uno. Sí, sí. Ah, ese está bueno. Salud Mirá. mental. Mejor. ¿Y qué consejos le darías a los jugadores jóvenes para prepararse para su retiro? A ver, yo creo que va de la mano con la enseñanza, con lo que te van dando tu papá desde chico, ¿no? Más allá de que después, a ver, hay caminos diferentes, pero para prepararse, es decir, estudiar. Es decir, yo más allá de seguir, mientras jugás, seguir preparándote en otras cosas, buscar eso. Si yo me preparé en base a que me gustaba el ser técnico, Claro. me gustó esa pasión,
Y yo antes de retirarme, 5 o 6 años, me empecé a Eso te preparar. preguntaba, o sea, no es que volvías del entrenamiento, dormías la siesta y ya te No, ponías. no, Nada. veía Te ponías a preparándome. preparar. Ya era como que lo tenías Sí, muy sí, visualizado y muy claro. Muy visualizado, sí, lo Y tenía en la es que ese cabeza. es uno de los arrepentimientos que uno tiene quizás como jugador, porque más allá de que el enfoque tiene que estar 100% en el deporte, obviamente, el jugador de fútbol igual tiene horas de ocio que podría utilizar para aprender un idioma, Claro, o sea, para claro. utilizarlo más A mí no me- productivamente. a mí no se me dio eso. A él tampoco, A mí la no se mamá me se dio, lo ¿sabes por qué? recomendó. Porque mis hijas se burlaban de mí. Porque Yo hablabas venía muy con mal. los cassettes, Claro, Germán sí, lo obvio. compró. me yo ponía soy a la una- noche y repetía y de arriba escuchaba la risa de mis hijas. Claro. Y dije, no, Yo me compré un curso también me carísimo. traumaron mis hijas. Carísimo, también venía con un casete así gigante, 4 libros, y te juro que no escuché Es que si ni no lo leí aprendés nada. de chico es Claro. muy complicado. Es Sí. tremendo. Se complica más, va. Las, tremendo. las hijas, Gala, nuestra hija grande, está en Phoenix, en Arizona, en la Universidad de Estados Unidos, juega al tenis y está estudiando economía. Obviamente los acentos de las nenas están en escuela gringa desde muy chiquitas. Y él habla en inglés y no nos podemos parar de reír. Ya, sí. Lloramos en el piso de Y lo eso mal te que trauma, habla. eso te trauma. No, habla bastante, no, habla muy bien, entiende todo y habla Entiendo. muy bien, se comunica Sí. muy bien. Lo malo es el acento. Tengo un Tiene inglés medio árabe. Sí, Sí, exacto. sí, se lleva muy bien. Cuando vivimos en Emiratos Un Árabes inglés- hablaba en inglés, un inglés medio y se entendía con los árabes. arabesco, sí. Uno. Bueno, Ahora De nuevo. se va a repetir, Pero, ¿no? ¿de nuevo? Para, voy a buscar una que no haya salido. Bueno, porque salió. ¿A quién consideras que lastimaste tan profundo que fuiste el demonio en su vida? Es una forma dramática de decir las cosas, pero ¿a quién quizás sentís que lastimaste muy profundo y te diste cuenta, ¿no? Sí, a la mamá de mis hijas. Sí, creo que fue un apoyo muy importante en mi vida y en ese momento creo que lo lastimé mucho cuando pasó todo esto. ¿Cómo se llama? María del Pilar. María. Pilar. ¿Y ella se volvió a poner en pareja? No. Nunca sí, más. Sí tuvo alguna que otra pareja, pero no. Bueno, se tenía que divertir, pobre. Dale, Rubén, 5 y salís, ¿eh? Seis. Saliste, Bueno, pero Rubén. no, por la Sí, última. no, Decisión obvio, laboral, la obvio. última. Ya salió del juego. A lo largo de tu carrera, ¿mostraste vulnerabilidad relacionado en algún momento a la emoción o problemas de salud mental en el equipo, con algún presidente, alguna cosa, quizás en la época del secuestro? Por hacerlo quizás tuviste algún problema, por mostrarte vulnerable. No, yo no creo que pase por ahí. Pasa porque de repente sí me equivoqué en algunos lugares donde creí que merecía más y no se me trató bien y de repente por ahí en alguna charla me pasé un poco con el dirigente y bueno, eso me costó que a los 5 o 6 partidos no venga porque una mala seña, digo, venga porque Había molestado lo que había habías hecho. molestado lo que había dicho. Sí. Claro. No tengo problema en decirlo, fue con Santo. Llegué, bajé mis pretensiones, llegué a 2 finales consecutivas y cuando tuve que renovar, el aumento había sido ridículo. Y dije, no, ¿sabes qué? Una vez que... Y tenía una gran relación con Alejandro Irarrágorri, Sí. muy buena relación. Pero se lo dijiste bien. Dijiste, No, sí, quiero no, ganar me más. calenté, no, fuimos a arreglar el contrato, Claro. pero la postura era un porcentaje muy poco. Entonces, bueno, cuando ya después de la segunda ya empezaba el torneo, no quise dejar el equipo tirado. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ese aumento es hacerlo a mi cuerpo técnico. Te quedaste con el mismo sueldo. Te aviso, yo termino este torneo, voy a buscar ser campeón y me voy. Y eso de repente Innecesario. es innecesario para los egos de la gente. Totalmente, que del están arriba fútbol. tuyo. No, y que- bueno, que después son buscaron muchos. un pretexto, porque el equipo no andaba mal. Claro. Es más, los jugadores estuvieron a hablar con él y todo. 4 o 5, que no sé si fueron mandados o no, borrachos, insultándome 3 o 4 partidos seguidos en la manga del... Sí, A cuando propósito. había llegado a 2 finales. Claro, es no, raro. Y me escapó, hice una mala señal y... Chao, con esa Y excusa él fue no la para Y bye. bueno, eso de repente ya después empezó la mala información a varios equipos. Claro, Y eso claro. me costó. Claro, esa es una muy Y buena, sí. muy buena. De tus sueños, de lo que tengas planeado para el futuro, vamos a agarrar una hojita donde vas a anotarlo, pero ese que sea preciso, o sea, tal cual lo que querés, dirigir y salir campeón o lo que quieras. Tengo que escribirlo. Sí, ahora. escribilo y lo guardás. cerrás y Apoyate, si lo querés, cerrás acá. bien, lo metés acá en la urna y ahí queda y después de unos meses lo abrimos junto a ti. La siguiente temporada, Y pero Es una sola. no, el sueño más grande que tengas, bien detallado, porque tengo mucha esperanza, Rubén,
que cuando lo volvamos a abrir, vos ya lo hayas Cumplido. La idea es que en la siguiente temporada, cuando nos volvamos a encontrar, ya estés cumpliendo ese sueño, o en camino, o ya lo hayas cumplido. Esperemos, Dios quiera, sí. No, Dios va a querer, Dios va a querer. Perfecto, lo ahí lo doblas, metés sí, lo ahí. doblás. Yo después voy a comprar una cajita y lo voy a dejar cerrado, pero ahora todavía no la compré. Le voy a agradecer a la gente de Reebok, que es un regalito, es un detalle. La gente de Reebok nos dio este una detallecito, molestia. se los puede llevar alguno de todos los nietos. Claro. Y también le quiero Lo voy a sortear porque ahí se tienen que ganar todas. Pero ahí tenés hombres, entre los 7 tenés hombres. Tres. Bueno, entre los igual tres. 4-3. Bueno, las gorras entre las chicas y la playera. Dos que le gustan fútbol y el otro el básquet. Pero Ah, bueno. los dos que le gustan juegan bien. También les quiero Tan chiquito todavía. agradecer a la gente del hotel DoubleTree by Hilton, que nos han atendido maravillosamente. Y bueno, pero más que nada quiero agradecerte a vos. No, gracias a porque ustedes, la verdad lo que- hiciste viniste con toda la energía y me encanta una persona tan positiva que hable tan firmemente de sus convicciones. Muchas Entonces, gracias, no, fue un queremos placer. inspirar. Espero que sigan teniendo éxito con este emprendimiento. Muchísimas Gracias, Rubén, gracias por venir. Gracias.